Hola, buenas tardes. Agradezco muchísimo a Chet por esta invitación a participar y en particular a la doctora Eberhardt, con la que tengo la alegría de trabajar desde hace un tiempo. Así que vamos a hablar ahora sobre el desarrollo de unidades de dolor crónico no oncológico pediátrico. Y voy a hacer una historia, un poco un resumen de los tres lugares donde he tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de estas unidades, que son la Teletón, Coaniquem y la Clínica Alemana de Santiago. Primero vamos a partir con algunos casos clínicos que han sido los inspiradores de cada una de las unidades de dolor crónico pediátrico de estos centros. Algo de historia, por supuesto. Vamos a hablar sobre las características especiales de la población pediátrica que nos hacen enfrentar este tema como algo único. Y luego la formación de cada una de estas unidades con las características importantes que nos pueden servir en la práctica clínica después a cada uno en sus propios lugares de trabajo. Bueno, este es el primer caso, la primera viñeta que les quería traer, que fue el primer caso que yo tuve oportunidad de ver, que me acercó al mundo del dolor crónico en pediatría, que fue una paciente de 18 años, que tenía una secuela de quemadura antiquísima, que tenía por lo menos 10 años de evolución, y que llega a la consulta en el año 2008 y me dice: doctora, opéreme, sáqueme esta cicatriz, me duele. Y ahí empezó este camino de decir: ¿qué te pasa? Me dice: me duele, me arde, opéreme. Y ahí quedamos con nuestros colegas de Coaniquem, porque evidentemente era una secuela que no era quirúrgica desde el punto de vista funcional, pero tenía este dolor, ¿y qué hacemos? Ese es el primer caso. El segundo caso, que es muy parecido en general a todos los casos que nosotros tenemos, a varios casos que tenemos similares en Teletón, son este tipo de pacientes que son chicos que tienen parálisis cerebral, que llegan con compromisos, que tienen compromisos severos, los motor 5 le llamamos nosotros, compromisos funcionales importantes, que durante su evolución desarrollan, por supuesto, complicaciones ortopédicas, dentro de ellas la luxación de cadera, y como secundariamente pueden ver, desarrollan artrosis precoz de las articulaciones, y esto lleva consigo de la mano, por supuesto, mucho dolor. Entonces son pacientes que cursan con dolor, que llegan a la consulta esperanzados con la cirugía y creen que la cirugía les va a quitar este dolor. Son pacientes además que son un desafío porque ellos no son capaces de reportar el dolor, sino que uno tiene que adivinarlo un poco o entenderlo de acuerdo a lo que reporten los cuidadores. Entonces son pacientes que consultan con este tipo de daño y frecuentemente vienen a buscar la cirugía como la gran salvadora. Y nosotros, como especialistas, como personas que sabemos un poco más de dolor, tenemos que hacerles entender que por ahí no va el camino, que la cirugía no es solamente el único tratamiento en este caso. Y la otra viñeta que les quiero mostrar, que fue la que nos inspiró en la clínica alemana a formar la unidad de dolor crónico no oncológico pediátrico, es, bueno, en general es esta paciente, pero son varios pacientes que son los pacientes que llegan a urgencia escolar. Generalmente esta es una niñita de 12 años que había tenido hacía un mes atrás, había tenido un esguince, doble esguince, el mismo día en el mismo pie, había consultado la urgencia escolar, se había descartado fracturas, se había diagnosticado un esguince, se había inmovilizado, se había quitado la bota a las 2 semanas, y después de eso quedó con dolor, y posteriormente a eso, policonsulta por dolor, un dolor que fue increciendo, que no había manera de quitarlo, y un dolor al que posteriormente se agregó alodinia, un dolor que posteriormente se agregaron parestesias, impotencia funcional, y que finalmente, y el último día que consultó, llega sencillamente con estos cambios de coloración, con estas alteraciones en la piel, y era un dolor absolutamente intratable, que no respondió tampoco a la analgesia endovenosa, y que obligó a la hospitalización de la paciente para manejo del dolor, porque no había forma de bajar de EVA 10 sostenido, digamos. Dentro de los antecedentes, que se nos ha hecho muy frecuente ya en la historia clínica de los pacientes que consultan por este tipo de dolor, paciente hiperlaxa, con historia familiar compleja, y historia escolar también compleja. Así que esas son las primeras viñetas, que es la aproximación que he tenido finalmente, que hemos tenido en las diferentes unidades a los pacientes pediátricos con este tipo de dolor.
que es el dolor crónico oncológico. Bueno, en una revisión que hice hace un tiempo para otra presentación, me llamó la atención desde cuando revisé un poco el tema del dolor crónico pediátrico en la literatura, desde cuándo aparecía, desde cuándo estaba. Primero encontré al año 2019, habían 3.481 artículos en PubMed, no era tanto, y el primero era en el año 1962. Eso es bien curioso porque, y hacía referencia al dolor abdominal. Es bien curioso porque el dolor abdominal, el dolor crónico pediátrico, el primer artículo se publica casi simultáneamente cuando ya Melsack y Wall estaban hablando de BENDAP, estaban hablando ya de sensibilización central, etc. Es decir, es bastante posterior la aparición del concepto de este mismo tipo de patología en el área pediátrica, ¿ya? Posteriormente, ya en los 80 recién empezaron a aparecer algún tipo de estrategias de manejo conductual, de imaginería, de hipnosis, de relajación, o sea, de participación del equipo interdisciplinario dentro del abordaje de la patología. Por lo tanto, es un concepto más bien joven dentro del área médica, del área de rehabilitación o del área de la salud. De hecho, recién en 1987 aparece el dolor crónico musculoesquelético a partir, o sea, ese concepto, a partir de la artritis hepática juvenil. Aún más joven todavía este concepto, ¿ya? Así que bueno, es importante saber que no es que el diagnóstico sea un desconocido aún incluso, no es un problema de que los médicos no estudiemos o no sepamos, sino que es algo que aún sigue siendo un desconocido en algunas áreas. Nosotros por eso hemos estudiado bastante y sí les puedo decir que en términos de estudio se ha llegado a la conclusión de que las vías conocidas por todos en respecto a los adultos se comparten con los niños. La sensibilización central en los niños existe, la sensibilización a nivel medular, las vías centrales, pero hay algunas características distintas en adultos y en niños que hacen incluso mayor desafío el manejo de esta patología en la población pediátrica, ¿ya? Por una parte está el mundo de los niños que desde el punto de vista biopsicosocial es completamente distinto, son un sistema familiar. Nosotros no vemos niños, nosotros vemos un sistema familiar que está comprometido por un dolor. Y además hay características fisiopatológicas distintas también, porque dentro, bueno, como les digo, de todo esto que es estudiar la patología, hemos visto algunas características que se las voy a explicar posteriormente, ¿ya? Primero que en realidad me adelante. Primero quiero comentarles que en el Lancet apareció recién ahora, en octubre, en el Lancet Pediátrico y de Adolescentes. Apareció recién ahora en octubre un artículo muy interesante que que hacía referencia a cómo hacer o cómo crear o desarrollar unidades el manejo del dolor crónico en realidad en los países en vías de desarrollo subdesarrollados, tomando como base lo que se ha hecho en los países desarrollados. Y decían que lo más importante para lograr formar sistemas o políticas públicas de manejo de dolor pediátrico crónico eran 4 puntos. Había que hacer que el dolor importe, había que hacer estrategias para entender el dolor, estudiarlo básicamente, visibilizar el dolor y después implementar obviamente mejoría o alivio del dolor pediátrico. Entonces, bajo estas premisas hay que trabajar. Y es un poco lo que nosotros hemos hecho históricamente, digamos. En el tiempo hemos hecho un poco esto. ¿A qué me refiero? Para que el dolor importe. ¿Cómo hacemos que nosotros que nos hagan caso, nuestros jefes o el gobierno, etcétera? Hay que entender que el dolor crónico, al día de hoy, las patologías que cursan con dolor en pediatría, son una de las principales causas de discapacidad en la actualidad, eso ya está demostrado. Un niño con dolor crónico es muy discapacitante. Y también, bueno, siempre uno le dicen, bueno, los efectos económicos, ¿cuáles son? ¿Por qué nos tiene que importar si económicamente que un niño deje ir al colegio finalmente no tiene gran repercusión? Pero hay un ítem que es tremendamente fundamental también,
Y es que no solamente hay ausentismo escolar de los niños, sino que obviamente los niños son un sistema, como les digo, hay una unidad biopsicosocial, hay una familia de por medio, y por supuesto que los cuidadores que están a cargo de los niños tienen que ausentarse de sus funciones. Por lo tanto, el dolor hay que verlo, el dolor en el fondo, como yo les decía, el dolor importa. ¿Por qué? Porque los niños, provoca estragos económicos y discapacitantes en el sistema familiar. Ahora, para entenderlo, que con eso me sumo a lo que les comentaba previamente, es distinto los niños. Si bien comparten las vías, hay un hecho muy relevante que tiene que ver con la maduración de las vías del dolor desde la gestación hasta el nacimiento y posteriormente. Los niños, las vías aferentes del dolor aparecen in útero, desde la semana 5 de gestación en adelante. Eso está claro, eso ya está demostradísimo. Y las vías eferentes inhibitorias aparecen después del nacimiento. Por lo tanto, hay un desequilibrio, que es un desequilibrio que lamentablemente nos puede jugar en contra, en términos de lo que es sensibilización al dolor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el niño nace con un desequilibrio, como les decía, entre el sistema aferente, que está plenamente activo al nacer, y el sistema el inhibidor descendente, que está poco desarrollado al nacer. Por lo tanto, si yo tenía algún tipo de noxa in útero, por ejemplo, una brida amniótica, yo en ese momento puedo nacer con un niño que ya está condicionado, que ya está sensibilizado al dolor, porque existe lamentablemente la plasticidad neuronal de dos tipos. Está la bien adaptativa y está la mala adaptativa. Y esta plasticidad mala adaptativa puede llevar a que los cambios que se produzcan in útero sean definitivos y el niño nacer sensibilizado al dolor y con frente a una noxa ya desarrollar un dolor crónico. Así que si bien las vías son similares en niños y en niños tenemos ciertos agravantes que lo hacen obviamente un desafío mayor. Eso. Ahora, entonces que nos importe entender el dolor que es distinto y para visibilizar. Recordemos que el dolor a los niños les duele, pero no siempre dicen que les duele. Eso es muy importante. Los niños reportan dolor recién, intensidad del dolor a contar de los 6 años. Los niños no hablan antes de eso, o lo reportan bien. Y antes de eso hay que sospechar primero que nada, y en segundo lugar hay que buscar las variables fisiológicas que nos hablan de todo lo que tenga que ver con dolor. Frecuencia cardíaca, presión arterial, hay montones de escalas, bueno, eso podríamos hablar en otro momento. Pero para ver, el dolor finalmente termina siendo en esta población, en niños más pequeños, o en la población incluso con discapacidad severa que tiene alteración funcional y que no puede hablar, el dolor termina siendo un acto de fe, ¿no es verdad? Es como, yo sé que está, pero no lo veo, ¿no es cierto? Entonces, para visibilizarlo hay que tener fe, ¿no es cierto? Hay que creer que existe, hay que creerle al cuidador, hay que creerle a las variables fisiológicas quizás, hay que creerle a los niños, porque no lo vamos a ver, pero sabemos que está. Eso para visibilizar. Bueno, y finalmente para lidiar, obviamente tenemos que trabajar en equipo, yo creo que esa es la clave. Y las unidades de dolor que hemos ido trabajando, que claro, unidad de dolor suena muy bonito, pero en realidad lo que hemos hecho ha sido polis de dolor inicialmente, la clave es trabajar con un equipo porque ninguno solo dentro del equipo basta por sí mismo para poder trabajar en algo tan complejo como es el manejo de este tema, ¿ya? En los 90 empezaron las unidades de manejo de dolor crónico en relación a artritis idiopática juveniles, y ahí tuvimos un acercamiento en Teletón. Por ahí, por el año 2000, qué sé yo, empezamos con el polidolor en Coaniquem de la Teletón, con los casos que yo les comentaba, ambos con un enfoque distinto porque las patologías eran distintas, y ya por ahí por el 2010 empezamos en diferentes lugares de clínica alemana, con diferentes equipos a trabajar en el tema de dolor crónico, y gracias a la pandemia, que yo creo que nos ha dado el ejemplo de plasticidad bien adaptativa en algunos equipos de trabajo, logramos unirnos, donde nos dimos cuenta que éramos muchos equipos trabajando en un tema similar, y unimos esfuerzos y creamos la unidad de dolor crónico no oncológico,
y empezamos a trabajar con este tema, obviamente con los casos como que les comenté al comienzo, como la niña que les comentaba al inicio. Entonces, bueno, la historia de Koan y Kiem, ahí cuando partimos con este dolor raro, nuevo y distinto que aparecía en las secuelas de quemadura, que no sabíamos cómo enfrentarlo, pero teníamos la suerte de que teníamos un equipo, éramos muchos, teníamos un equipo de rehabilitación en el que pudimos conversar estos casos y ver, bueno, ¿qué hacemos? Nos dimos cuenta intuitivamente que contábamos, bueno, que podíamos usar la presoterapia, porque si usábamos la presoterapia para el manejo de las cicatrices, de las secuelas de quemadura, de alguna forma esto nos ayudaba al manejo del dolor. Intuitivamente la indicábamos, porque además ayudaba con el prurito, y después nos dimos cuenta que la manifestación del prurito también es una forma de manifestación de dolor crónico, ¿no es verdad? Pero en su momento nos sirvió, y ahora entendemos la fisiopatología, pero sí teniendo un equipo, entendimos que esto no lo podíamos manejar solo, y por supuesto que también la participación de salud mental, porque todas estas patologías desde antes vienen con algún problema o como consecuencia, evidentemente, nadie puede no tener algún tipo de consecuencia de salud mental por el dolor, ¿no? Entonces, bueno, y recuerdo con el doctor Orellana que en nuestros inicios, por ahí estudiando mucho, leímos que las vías del dolor y del prurito eran compartidas, por lo tanto se nos ocurrió hacer, pero muy artesanalmente, inicialmente manejábamos este dolor con paracetamol y clorfenamina. Estábamos muy contentos porque creíamos que nos iba bien, pero la verdad es que yo creo que nos iba bien por la presoterapia, no creo que nos iba bien por otra cosa, pero bueno, pero inicialmente bien. Y nos pusimos a estudiar y de repente en algún momento nos topamos con que los adultos, que ya estaba, como les digo, bueno, ya estaba archi manejado, que es dolor neuropático, qué sé yo, que dolor localizado, estaban usando el parche de lidocaína, ¿ya? Y estaba resultando para este tipo de pacientes. Por ahí por el 2008 ya estaba funcionando. Entonces yo recuerdo que empezamos a pensar, bueno, usémoslo nosotros, pero por supuesto que como tenemos el problema de los niños, que tenemos arsenal terapéutico reducido, no teníamos autorización para usar los niños, por supuesto. Entonces yo, bueno, para hacerles la historia corta, estuvimos, no sé, mucho tiempo diseñando un estudio porque el doctor Orellana quería usar el famoso parche y a mí me daba susto. Entonces hicimos un estudio finalmente para poder medir niveles plasmáticos de lidocaína en los niños si es que alcanzaban algún rango tóxico o si pasaba a la sangre finalmente, y los resultados que teníamos con el uso del parche en este tipo de dolor, pues en este doctor opéreme, sáqueme la cicatriz. Y lo hicimos, pues hicimos este estudio y después de 4 años finalmente, fue toda una historia, logramos publicar los resultados y nos dimos cuenta, se los resultados, nos dimos cuenta que en todos los casos se reducía el dolor y en ningún caso se alcanzaba ni siquiera una concentración plasmática casi que medible y menos terapéutica para riña, o sea, no había ninguna posibilidad de que tuviese alguna toxicidad, así que logramos publicar este estudio en el año 2012, se lo publicaron en el Pain Medicine, y muy contentos de haber podido otorgar una nueva herramienta de manejo al dolor neuropático localizado en niños, en este caso. Así que trabajo en equipo, muchas mentes pensantes, harto estudio, y teníamos una herramienta nueva en este camino del dolor y las unidades de alivio del dolor pediátrico. Siempre importante como aprendizaje la sospecha, recordar que los niños chicos todos también pueden tener dolor, no da lo mismo la que tengan, pero por ser los más chicos hay que sospecharlo. En secuelas de quemaduras sospechar el dolor neuropático localizado, que no solo puede ser dolor, también puede ser prurito, y el manejo en equipo para todas las unidades. Eso. En Teletón, ese es otro camino también, pero es un camino que también es en equipo. ¿Qué hacer con nuestros pacientes? Ahí tenemos un tremendo universo de pacientes con muchos diagnósticos y muchas complejidades. Es imperativo en estos casos hacer un diagnóstico correcto. Bueno, uno ve muchos pacientes al día en general, con muchas patologías distintas, entonces es muy importante dos cosas. Es importante primero que nada lograr
encasillar bien la patología que tiene, pero más bien el tipo de dolor que tienen los pacientes. Como les digo, hay muchos que tienen compromisos funcionales importantes y que no sabemos bien cómo reportan, ellos no pueden reportar bien su tipo de dolor, por lo tanto es muy importante hacer un diagnóstico correcto del tipo de dolor y también sospecharlo y tener claro que hay muchas condiciones que son potencialmente generadoras de dolor crónico, como por ejemplo artritis, etcétera, bueno, epidermolisis bulosa, osteogénesis imperfecta, etcétera. Entonces hay que tener diagnóstico de la patología, diagnóstico del tipo de dolor, cuánto tiempo de evolución, sospecharlo en pacientes que no se comunican, etcétera. Y el desafío diagnóstico que suponen los motor 5, que son los pacientes que tienen un compromiso funcional severo. Ahora, en el policlínico de dolor, lo más importante es entender que hay que cambiar el paradigma, que hemos tratado de cambiar el paradigma de que la cirugía lo resuelve todo, porque eso no es así. La gente llega muy esperanzada, es como también que la cirugía, o llegan a la Teletón así como, doctora, quiero caminar, o opéreme para caminar, y entender que la marcha no es el éxito de la rehabilitación. Bueno, acá la cirugía no resuelve el dolor. De hecho, muchas veces, si no tenemos un dolor modulado, incluso la cirugía puede aumentar el dolor. Y también es muy importante no solamente manejar el dolor, la cirugía no resuelve el dolor, o sea, hay que manejar el dolor prequirúrgico, ojalá neuromodular, y también el dolor postquirúrgico. Hay que ser muy agresivo en el manejo, porque una cirugía con una analgesia no bien modulada postquirúrgica también puede aumentar el dolor incluso, ¿ya? Puede ser en el fondo puede ser un fenómeno que por sí solo provoca un wind-up severo, ¿ya? Y manejar las condiciones asociadas es muy importante. Un paciente espástico que se opere y no se controle la espasticidad, tiene un postoperatorio que de seguro cursa con más dolor que el que tenía antes de operarse. ¿Me explico? Un paciente que, y lo otro es condiciones asociadas, un paciente con el posicionamiento de esta foto al inicio, versus un paciente correctamente posicionado, es un paciente que evidentemente el paciente de la primera fotografía es un paciente que está con más dolor que el paciente de la segunda fotografía. Entonces, las condiciones asociadas, hay que posicionar correctamente, farmacológicamente manejar espasticidad, espasmo, y eso antes de cualquier intervención también es muy importante. Bueno, las dosis se las puedo dejar, pero la espasticidad tiene que estar manejada y ojalá incluso con un poquito más que las dosis habituales, por el baclofeno, diazepam no nos gusta tanto obviamente por la infección respiratoria, pero tenemos que tener para un postoperatorio baclofeno en dosis full. Para los espasmos tenemos que tener clonazepam, que es nuestro gran aliado, tizanidina en algunos casos también. También tenemos que tener, bueno, si se ha podido manejar previamente antes de llegar a cirugía con toxina botulínica, también obviamente es muy importante tratar de intervenir antes de llegar a una intervención, porque obviamente esto es un círculo vicioso, pues. A más espasticidad, espasmo, más dolor. Y mientras más dolor, más espasticidad, espina rotativa. Entonces esto tenemos que cortarlo antes de cualquier intervención. Eso respecto a los casos, como les decía, como el de la foto inicial, las artrosis precoces, etc. Y respecto a otro también casos que vemos muy frecuentemente, que es la artritis idiopática juvenil, paso a comentarles también como importante dentro del alivio del dolor, en que la artritis idiopática juvenil, el dolor es independiente de la actividad de la enfermedad. Eso es súper importante. Y otra cosa muy relevante también es que la artritis idiopática juvenil se asocia frecuentemente a fibromialgia. De repente, no sé si por error en algún momento uno tiende como a pensar que, claro, yo digo que un paciente tiene fibromialgia, pero tengo que descartar todas las patologías asociadas primero, digamos, para decir que una persona tiene fibromialgia. Pero no, pues yo puedo tener perfectamente una persona que tiene una artritis hepática juvenil y que también ha desarrollado una fibromialgia. Son dos patologías que no son excluyentes una con la otra. Entonces es importante tener eso presente y de hecho se asocia mucho la artritis hepática juvenil a la fibromialgia. Bueno, y como les decía, dentro de las consultas fisiátricas en la Teletón, el doctor Orellana hizo un estudio de 896 casos en un año, y de ellas había 60% que consultaron programadamente, pero un 40% consultaban por urgencia exclusivamente por dolor. Entonces entender que la artritis, y bueno, y consultan de urgencia por dolor en Teletón, no por inflamación, porque por inflamación van a su salud. Así que es importante tener claro entonces que el dolor es independiente de la intensidad de la actividad inflamatoria y que hay que tenerlo como una potencial, o sea, hay que manejarlo acorde
al tipo de dolor que es un dolor crónico, ¿ya? Y que, como les digo, puede presentarse como fibromialgia, ¿ya? Ahora, acá les comparto este tema de los labels, del uso off-label de medicamentos en pediatría, porque, como les decía, nosotros tenemos tremendamente, es muy escasa la posibilidad que tenemos de uso de fármacos en pediatría en comparación con el arsenal terapéutico que cuentan los adultos. Nosotros en general en algunas ocasiones nos hemos visto expuestos a la necesidad de uso de fármacos fuera de lo permitido por la FDA. Entonces es complejo, entonces bueno, por un lado es complejo, pero por otro lado nos obliga a ser creativos y a trabajar en equipo con todo lo que podamos, digamos, con presoterapia, musicoterapia, arteterapia y todos los actores que puedan participar dentro del equipo de alivio de dolor, digamos, en este caso. Nosotros en Teletón partimos tímidamente con el uso, por ejemplo, de amitriptilina cuando eran casos de dolor crónico, medio aparente la imipramina, entonces por ahí podíamos, nos daban permiso para usar. Después hicimos, me acuerdo, algún salto cuántico al uso de gabapentina, cuando descubrimos todo este tema de los bloqueadores de canales de calcio, el tema del WINDAP, etc. Y como la gabapentina nos daba permiso, era permitido usar en niños por el tema de la estabilización de membrana, entonces la empezamos a usar. Y ya ahora hemos estado un poco más, bueno, yo siempre he sido un poco más cuidadosa, a mí me da un poco más de susto, pero en general, como que la pregabalina ya está siendo más permitido el uso, pero off-label, digamos, en mayores de 40 kilos, o en mayores de 15 años, etcétera. Pero la pregabalina está usándose harto y yo creo que uno tiene que considerar el uso de estos fármacos en pacientes que uno ya tiene como que da por hecho que vienen con un dolor que ya tiene más de un año de evolución, con estas caderas de repente que son artrósicas, que hay un dolor que lleva mucho tiempo de evolución y que uno tiene clarísimo que ya tiene la sensibilización central. Y que para el éxito de cualquier intervención hay que bloquear de alguna forma el WINDAP que ya tiene. Eso. Y ya para ir terminando, les voy a hablar del último, pero no menos importante equipo que hemos ido formando también de dolor pediátrico, que es el grupo de clínica alemana, que como les decía, nació esta ha sido una bola de nieve, éramos diferentes especialistas y especialidades y grupos de profesionales de la salud que estábamos trabajando paralelamente con este tema, que no sabíamos que estábamos en eso desde hace 10 años era, no sé, y de repente a raíz de la pandemia nos dimos cuenta estoy trabajando en esto, también no sé qué, y nos juntamos un día a conversar. Y de ahí empezó a crecer esto, empezamos a hacer un grupo de trabajo y formamos esta unidad. Y la pandemia nos ayudó, digamos, no todo tiene que ser tan malo, para poder hacer estas reuniones que estamos hace un año por lo menos sagradamente juntándonos una vez por semana, vía Zoom. Y hemos hecho estrategias, bueno, estudios, formándonos, cada uno compartiendo desde su área, lo que considero importante, porque finalmente la idea de trabajar en equipo es trabajar en forma transdisciplinaria, es decir, aquí todos aportar al trabajo del otro y ir siendo simbióticos en el equipo, ir creciendo todos, y esto en beneficio obviamente centrado en el paciente, es el modelo de trabajo centrado en el paciente, y con cero egos, aquí nadie es más importante que el otro, pero hemos ido creando un trabajo que creo que es muy bonito, en que hemos salido todos fortalecidos profesionalmente, y lo más importante es que los pacientes que nos han llegado, yo creo que se han sentido acogidos y hemos logrado ayudar en este manejo que es tan complejo, ¿no? Así que de lo que les quiero aportar, que no haya dicho previamente de esto, es cuando nosotros pensar que tenemos un paciente que va hacia un dolor crónico. Yo creo que ya no estamos en la época de hacer un diagnóstico, yo creo que el diagnóstico ya tenemos que todos sospecharlo, pero cuando pensar en un paciente que va a ir para allá, es con historia clínica de una adolescente, generalmente son mujeres, adolescentes, que tienen historias de traumas menores, pero que aparece un dolor que es desproporcionado a la lesión. Que no responde a una analgesia avanzada, que empeora con la inmovilización, que han tenido previamente terapias fallidas y que pueden tener lesiones autonomía conversiva.
Algo que me parece muy relevante, que lo hemos comprobado con nuestros casos clínicos del equipo y etcétera, uno empieza a desenhebrar la historia y siempre encuentra el inicio de la hebra, que son pacientes hiperlaxos disautonómicos, casi siempre, hiperlaxos disautonómicos. Aparte de visitas a urgencias repetitivas, hospitalizaciones repetidas, mucha quine, muchas órtesis, todo fallido. En la historia social, siempre pensar, bueno, aparte de casos complejos psicosociales, también buscar que coincida con algún evento importante de la vida, que hay historia familiar de dolor crónico, siempre una niñita con sospecha de fibromialgia va a tener algún pariente cercano con fibromialgia, historias de ausentismo escolar, aislamiento social, problemas con los amigos, bullying y la catastrofización del dolor, porque evidentemente si una familia enfrenta esto suavemente, es distinto si una familia lo catastrofiza porque el niño obviamente va a catastrofizar sus síntomas. Y en el examen físico nos pasa mucho que la madre describe los síntomas como nos duele. Los niños son pseudomaduros, son niños chiquititos que reportan así, pero hoy son unas enciclopedias ambulantes, hiperexigentes, perfeccionistas y con efecto incongruente. Nos pasa mucho también que llegan en la consulta y dicen, me duele EVA 10, pero con esta cara, así, prácticamente riéndose. Ahora, si uno explora un poquito, sí, puede ser que sea un EVA 10, pero el efecto es totalmente congruente con el síntoma. El dolor se presenta en todos los rangos de movilidad y siempre o muchas veces aparece alodinia e hiperalgesia. Ahora, nosotros somos muy catetes, bueno, no sé cómo decirlo, somos muy persistentes en términos de medir, de objetivar, de buscar herramientas de screening también. Y una de las cosas que nos hemos preocupado también como equipo es de encontrar estas herramientas, por ejemplo, que nos digan ya cuando, aparte de los antecedentes que les mencioné, es cuando hacer un corte, por ejemplo, hacer este paciente desde riesgo, porque como les digo, la estrategia ahora no es hacer el diagnóstico tardío, sino que es frenar esto rápidamente. O sea, cuando, por ejemplo, cuando es un paciente de riesgo, tenemos que derivarlo rápidamente al equipo del dolor o derivarlo a psiquiatría, etcétera. Y afortunadamente en el equipo, una kinesióloga que trabaja con nosotros nos compartió esta herramienta que es excelente, que se las quiero compartir también para que la tengan, que es una escala que es el PPST, que hace el corte inmediatamente de qué pacientes uno tiene que tener en el fondo como alerta de que podrían eventualmente desarrollar un dolor crónico por factores de riesgo tanto físicos como psicosociales. Ahí está traducido al castellano y tiene los puntajes, entonces la idea es que esta escala obviamente se aplique perdón, que esta escala se aplique por ejemplo, las urgencias. Un paciente que puntúe mayor a 3 es un paciente que debe ser enviado a las unidades de alivio de dolor pediátrico. Respecto a educación, es muy importante, para nosotros también hemos tomado como una misión dentro del equipo, lo que es el ítem de educación. ¿A qué me refiero con esto? Que el paciente requiere, o sea, que nosotros tenemos como equipo la obligación de decirle al paciente que es el dolor crónico, que su dolor es real, que el dolor, que hay muchos niños como él que tienen este tipo de dolor, que lo vamos a ayudar, y también hacer educación a los colaboradores clínicos. O sea, estar acá, por ejemplo, presentando es muy importante para nosotros como equipo. Hemos hecho presentaciones dentro de la clínica a todas las unidades, a urgencia escolar, a reumatología, a psiquiatría infantil, a adolescencia, etcétera, obviamente porque este es un tema que yo creo que es un tema joven, es un tema nuevo. También es importante el lenguaje que uno usa con el paciente, con sus padres, y interclínicos, hay que hablar bien de dolor neuropático, dolor disceptivo, dolor nociplástico, etc. También es importante dar herramientas en educación en términos de primeros auxilios psicológicos, de cómo manejar una crisis de ansiedad, por ejemplo, y también han ido apareciendo nuevas formas de manejo de todo lo que tiene que ver con... A ver, hemos tenido algunos como spin-off dentro del manejo del dolor, del dolor pediátrico, por ejemplo, el dolor asociado a la cirugía. Entonces estamos haciendo educación en términos de estrategias de prevención del dolor incisional, del dolor posquirúrgico y la prevención del dolor en etapas prequirúrgicas también, ¿ya?
Acá les muestro, esto es parte de nuestro equipo, es cómo funcionamos, cómo estamos conformados. A mí me gusta mucho contarles cuál es la visión del equipo, que somos un equipo transdisciplinario, centrado en el paciente y su entorno, con un enfoque integral para el manejo del dolor de los pacientes pediátricos con riesgo biopsicosocial. Y el objetivo es restablecer la funcionalidad del paciente. Es muy importante tener claro esto, el enfoque como más bien con la mirada SIF de los pacientes. Eh, y siempre es importante entender que el equipo considera, es un todo, considera es el equipo de salud con reporte periódico al médico tratante derivador, que eso es muy importante. Nosotros recibimos al paciente, pero siempre estamos haciendo reporte al médico derivador, y en el momento que se logra un alivio, se devuelve a su tratante también. Y el paciente y la familia, por supuesto, que están incluidos en toma de decisiones y todo. Y siempre dejamos una ventanita abierta, dejamos un circulito en vacío, que es este, que tiene que ver siempre estamos invitando a participar a quien quiera sumarse. Y nos ha ido pasando que, por ejemplo, vamos y presentamos en ginecología, o que sea, siempre aparece alguien que nos pregunta, bueno, dolor pélvico, bueno, no lo tenemos que hacer, ingresamos. En gastroenterología, dolor abdominal, no lo teníamos considerado, por supuesto que ingresa, y así. Entonces, una unidad que partimos, éramos 3, ya vamos, no sé, en 30, que es bastante extraño, pero y hemos funcionado armónicamente sin ningún problema, digamos. Así que, y aquí también, o sea, yo creo que la invitación es a trabajar, porque el trabajo en equipo siempre gratifica y uno siempre va creciendo, y el que gana es el paciente. Y aquí tengo este es el flujograma de atención, no les voy a dar la lata, pero para que vean que aquí todos aportan. Acá tenemos también gente muy computina, gente muy ordenada. Y claro, con las vías de derivación, qué es lo que hacemos con el paciente, cómo contactarnos, qué sucede con el paciente a lo largo de las evaluaciones, cuando se devuelve a su tratante, etc. O sea, todo muy ordenado, y todo también considerando de optimizar también los recursos del paciente, y obviamente preocuparnos de que esto tampoco se eternice, porque estos eran pacientes que generalmente es muy importante, que llevaban, de repente pasaban 2 años antes de que siquiera alguien pensara que podía tratarse de un dolor crónico, que en sí tampoco es un gran diagnóstico, pero yo creo que tratarlo desde esa perspectiva, por supuesto que es distinto a un paciente que de repente se pensaba que podría estar haciendo un cuadro conversivo, entre comillas. Es distinto, ¿no? Así que eso ya es un avance. Y este es el equipo que, insisto, tiene mascaritas más, pero acá estamos los que partimos inicialmente. Ha sido un trabajo espectacular, sinérgico. Así que, bueno, para terminar, obviamente, yo creo que me debo haber excedido un poquito. Importante considerar entonces que el dolor existe desde la gestación, que tenemos un sistema aferente que está completamente maduro, pero en el nacimiento el sistema aferente está inmaduro. Así que ojo con eso, que puede ser el origen de plasticidad maladaptativa. Las vías del dolor conforman un sistema plástico modificable de acuerdo al tipo de intensidad de estímulo, también es muy importante. Nunca olvidarse que la población pediátrica es distinta, es especial, es un desafío, es más entretenida, pero cuesta un poquito más manejarla quizás. También tener presente que para manejar el dolor hay que educar, hay que visibilizar y después desaliviar. Esto se hace en equipo. ¿Y por qué? Porque tenemos poquitas herramientas terapéuticas, farmacológicas. El trabajo off-label es lo único que podemos usar, y si no fuese porque tenemos un equipo que nos apoya en todas las áreas, no lograríamos nada, solamente con fármaco. Esto es biopsicosocial sin duda. Y como mensaje final, y que esto lo digo porque lo he podido, este último año lo he podido ver, que es cierto, y ya no es un acto de fe, sino que está comprobado, acoger al paciente, creerle, decirle al niñito, a la niñita, ¿sabes qué? Yo sé que te duele, esto es difícil, pero te vamos a ayudar. Tenemos un equipo y va a pasar un buen tiempo, pero en un tiempo más te vas a sentir mejor. Ya es el 50% del trabajo y más incluso. Con eso ya
el trabajo, con eso ya el inicio del trabajo está listo y se fidelizan los pacientes y hemos tenido excelentes resultados, ya que solamente con ese puro paso avanzado, que es acoger y querer. Así que muchísimas gracias, aquí están mis correos, y por supuesto abierta a todas las preguntas que me quieran hacer. Gracias.